La vieja casa de 2 pisos en los suburbios de Boston mantenía un elegante exterior, pero en el interior, los rastros del tiempo permanecían aquí y allá. Los crujientes tablones del suelo en el vestíbulo, el ligero hollín alrededor de la chimenea y las desgastadas hendiduras en las barandillas de la escalera. Todos estos detalles eran preciosos para Mary Wilson. A la hora del desayuno, Mary llamó desde la cocina mientras vertía jugo de naranja en un vaso. Mary era alta, con una apariencia artística. Su largo cabello castaño siempre estaba recogido sueltamente y sus ojos reflejaban inteligencia y calidez. «Mamá, las nubes en el cielo están haciendo formas divertidas», gritó Emma, de 6 años, desde la ventana. Era una niña con una imaginación activa, que podía convertir incluso las observaciones más pequeñas en aventuras. «Sí, lo son, pero hoy no tenemos tiempo. Tu padre también está ocupado». Richard bajó las escaleras con su taza de café en la mano. Era un hombre que siempre cuidaba su apariencia. Alto y guapo, mostraba una sonrisa encantadora, especialmente a las personas relacionadas con su trabajo. «Tengo una importante reunión de negocios este fin de semana. Si tiene éxito, será un gran problema», dijo Richard mientras acariciaba la cabeza de Emma. «Mi pequeña princesa, cuando papá regrese de su viaje de negocios, te traeré un regalo maravilloso, lo prometo». Emma miró a su padre. Por supuesto, Richard le guiñó un ojo a su hija. Mary puso la mesa en silencio, sintiendo una ligera inquietud por las palabras de su esposo. Últimamente, Richard parecía estar escondiendo algo. Había habido cambios sutiles en su actitud, especialmente durante los 3 meses transcurridos desde la muerte de su madre. «¿Cómo van los preparativos para la nueva exposición en el Museo Oliver?», le preguntó Richard a Mary. «Todavía queda mucho por hacer», respondió Mary. «Pero es una exposición que presenta a artistas femeninas del siglo XX. Es un proyecto especial para mí». El talento de Mary como curadora de museos era ampliamente reconocido. Su pasión por el arte se había mantenido intacta desde la infancia. Y a veces priorizaba el trabajo sobre el tiempo en familia. Esto ocasionalmente se convertía en una fuente de descontento para Richard. «Por cierto, recibí una llamada de mamá», dijo Richard casualmente. «Dice que vendrá de visita este fin de semana». Mary suspiró para sus adentros. Su suegra, Ellen Wilson, era una típica mujer de clase alta que se comportaba cortésmente en la superficie, pero nunca intentaba ocultar su excesiva interferencia y apego a su hijo. Para Ellen, Richard era el hijo perfecto y Mary era una nuera indigna de él. «Ya veo», fingió calma Mary. «Supongo que Emma estará feliz por eso». En realidad, Emma también tenía sentimientos complicados sobre su relación con su abuela. El afecto de Ellen era condicional. Solo se daba cuando Emma se comportaba como una dama. Después del desayuno, cuando Richard se fue a trabajar, la casa se quedó en silencio. Mary estaba revisando las pertenencias de su madre, pensando en qué hacer con la herencia, que era sustancial, aunque aún no había hecho planes específicos. «Mamá, mira esto». Emma entró en la oficina de su madre. En sus pequeñas manos tenía una vieja fotografía. «Oh, esta es una foto de la abuela y yo cuando éramos jóvenes». Mary tomó la foto con cuidado. «¿Extrañas a la abuela?». Emma asintió en silencio. «La abuela me dijo la verdad». «¿Qué quieres decir?». «Es un secreto», dijo Emma con una expresión misteriosa. Mary pensó que probablemente era producto de la imaginación de una niña. Por la noche, Mary recibió una llamada telefónica de Richard. «He decidido irme temprano mañana por la mañana. Necesito prepararme para la importante reunión de negocios». «Ya veo», respondió Mary. Una extraña ansiedad cruzó por su mente. Durante la cena, Emma estuvo más callada de lo habitual. Mirando por la ventana, su expresión tenía una preocupación inusual para una niña. «¿Qué pasa, Emma?». Mary tocó la frente de su hija. «Vi a papá y a la abuela teniendo una llamada telefónica secreta», dijo Emma en voz baja. «Pensaron que no podía verlos». Mary se sorprendió momentáneamente por las palabras de su hija, pero rápidamente recordó la riqueza de la imaginación de una niña. «Papá hace muchas llamadas de trabajo. Ahora es hora de dormir». Después de acostar a Emma, Mary se dirigió a su oficina para terminar de planificar los documentos para la Fundación de Arte. Sin embargo, no podía concentrarse. Mirando hacia la oscuridad, una ansiedad inexplicable la invadió. Al día siguiente, Richard se fue antes de lo habitual. Mientras organizaba los materiales del museo, Mary notó que Emma miraba por la ventana. La tensión recorría su pequeña espalda y se quedó inmóvil junto al alféizar de la ventana, a diferencia de la niña de 6 años normalmente activa. «Emma, ¿qué estás mirando?».
Mary se acercó a su hija. Emma se giró lentamente y miró el rostro de su madre. Había una profunda preocupación en sus ojos que no era propia de una niña. Estoy esperando que llegue algo. ¿Qué viene? Mary preguntó con una sonrisa. No lo sé, pero mamá. Emma hizo una pausa por un momento. ¿Recuerdas el viejo sótano del abuelo? Mary dejó de moverse. El sótano, supuestamente utilizado por el bisabuelo de Emma, ya había sido sellado cuando compró la casa. No recordaba haber mencionado su existencia a su hija. Emma, ¿dónde oíste hablar de eso? Lo vi en un sueño. Hay una habitación secreta en el sótano, un lugar para esconderse cuando vienen malas personas. Mary estaba impresionada por la rica imaginación de su hija, pero también se sentía incómoda. El informe de la encuesta de la casa sí había mencionado un antiguo sótano de servicio, pero supuestamente estaba completamente sellado e inaccesible. Sí, las casas viejas y grandes tenían lugares así. Pero ya no se usan, explicó Mary con suavidad. ¿En serio? La voz de Emma era pequeña. Mientras preparaba la cena en la cocina, sonó el teléfono. Al ver el nombre que aparecía en la pantalla, Mary dudó por un momento. Era de su suegra, Ellen. Hola, Ellen, dijo Mary con voz alegre. Mary, ya se fue Richard. Había una tensión inusual en la voz de Ellen. Sí, se fue temprano esta mañana. Ya debería haber llegado. Ya veo. Tras un breve silencio, Ellen continuó. Avísame si tienes noticias de él. Tengo un asunto importante que discutir. Por supuesto. ¿Hay algún problema? No, nada. Solo estaba comprobando. La voz de Ellen de repente se enfrió. ¿Y cómo está Emma? Está bien. Un poco callada, pero... Los niños a menudo entienden más de lo que los adultos creen. Había algo significativo en las palabras de Ellen. Volveré a ponerme en contacto más tarde. Justo después de colgar, Mary oyó el sonido de un motor de coche alrededor de la casa. Mirando por la ventana, vio a un hombre desconocido caminando lentamente alrededor de la casa. El hombre, con un abrigo negro, parecía estar buscando algo. Emma, Mary corrió a la sala de estar. No salgamos hoy. Quedémonos aquí a dibujar. Cuando cayó la noche y Mary intentó acostar a Emma, se negó a ir. Quiero dormir en tu habitación, no aquí. ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Emma negó con la cabeza. Papá y la abuela están planeando algo malo. Los escuché. Mary estaba perturbada por las palabras de su hija. Emma, eso no es cierto. Eso es solo tú. Es verdad. La voz de Emma se elevó un poco. Encontré planos de la casa en el estudio de papá. Decía que había un pasadizo secreto. Papá estaba mirando los planos mientras decía, perfecto, por teléfono. Mary intentó calmar a su hija, pero la expresión seria de Emma la hizo sentir ansiosa. Está bien. Esta noche dormiremos juntas en mi habitación, pero mañana tenemos que hablar de esto como es debido. Después de acostar a Emma, Mary llamó a Richard. Sin embargo, la llamada siguió sonando sin respuesta. A medida que aumentaba su ansiedad, le envió un mensaje a Richard, pero no hubo respuesta. Mary cogió la foto de su madre y reflexionó. ¿Había estado su madre preocupada por Richard? Recientemente, entre las pertenencias de su madre, había encontrado un diario con la misteriosa frase preocupada por R. A altas horas de la noche, sonó el teléfono inteligente de Mary. Era un mensaje de texto de Richard. Volveré temprano mañana por la mañana. Tengo algo importante que discutir. Mary no podía dormir, recordando las palabras de Emma. Su hija tenía una vívida imaginación, pero había algo diferente en su comportamiento reciente. Era como si realmente supiera algo. Mary se levantó de la cama y caminó en silencio por la casa. La puerta del estudio de Richard solía estar cerrada con llave, pero esta noche estaba ligeramente abierta. Dentro, había documentos cuidadosamente ordenados sobre el escritorio, y nada parecía inusual a primera vista. Pero cuando intentó abrir los cajones, el cajón inferior, que normalmente estaba cerrado con llave, se abrió. Dentro había un sobre con la etiqueta Documentos del seguro de vida. Con manos temblorosas, Mary lo abrió y comprobó el contenido. Una póliza de seguro de vida de alto valor, recién contratada a su nombre. El beneficiario era Richard. La fecha del contrato era una semana después de la muerte de su madre. Esto es, murmuró Mary. Sintió un escalofrío en la nuca. La advertencia de Emma de repente pareció muy real. Cuando estaba a punto de salir del estudio, oyó el motor de un coche afuera. Mary miró con cuidado a través de una rendija de las persianas. Un todoterreno negro se había detenido frente a la casa, y un hombre desconocido había salido.
Estaba hablando por su teléfono móvil, aparentemente esperando alguna señal. Mary volvió corriendo a su habitación y se acostó junto a la dormida Emma. Su corazón latía con fuerza. Mary se despertó de un sueño intermitente. La luz de la mañana que entraba por la ventana era aún tenue y el reloj marcaba las 5:30. Miró el rostro dormido y apacible de Emma a su lado y se sintió algo aliviada. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Un leve sonido captó su atención. El sonido de la puerta de un coche cerrándose frente a la casa. En el silencio de la mañana, el sonido resonó extrañamente fuerte. ¿Había vuelto Richard? ¿Cuál era la conversación importante que había mencionado? Los documentos del seguro de vida que había encontrado la noche anterior pasaron por su mente. Justo cuando Mary estaba a punto de levantarse, la pequeña mano de Emma le agarró firmemente el brazo. Cuando Mary se giró, Emma ya estaba despierta, mirando a su madre con una expresión de terror. «Mamá», la voz de Emma temblaba. «Tenemos que escapar ahora mismo». Había urgencia en esa pequeña voz. Mary, confundida, miró el rostro de su hija. «¿Qué? ¿Por qué?» Emma estaba claramente temblando de miedo. Su pequeño cuerpo estaba rígido por la tensión y sus ojos estaban húmedos por las lágrimas. «No hay tiempo. Tenemos que salir de la casa ahora mismo». Mary estaba confundida. Estaba claro que su hija estaba realmente asustada. ¿Pero de qué huían? De Richard o del hombre sospechoso que vio la noche anterior. En cualquier caso, el miedo de Emma era real. Mary sintió instintivamente que debía confiar en su hija. «Está bien», decidió Mary. «Vístete rápido y solo lleva lo necesario». Rápidamente cogió una pequeña bolsa del armario y metió dinero en efectivo, pasaportes, un teléfono móvil y el medallón de recuerdo de su madre. Emma se vistió apresuradamente y abrazó a su peluche favorito. «Mamá, date prisa», instó Emma ansiosamente, mirando por la ventana. Se oyeron pasos en la puerta principal, el sonido de una llave girando y luego múltiples pasos. El corazón de Mary se aceleró. «Emma, parece que papá ha vuelto», dijo Mary, intentando parecer tranquila. «¿De verdad tenemos que irnos? No deberíamos hablar con papá sobre esto». Emma negó enérgicamente con la cabeza. «No. Papá y la abuela están tratando de matar a mamá. Quieren el dinero que dejó la abuela». Mary se quedó sin aliento ante las palabras de su hija. «Emma, ¿por qué dirías algo así?» «Lo escuché. Papá estaba hablando con la abuela por teléfono. Papá dijo, si Mary se va, todo será mío. Y luego dijo, solo tenemos que hacer que parezca un accidente». Los documentos del seguro de vida que había visto la noche anterior volvieron a la mente de Mary. Una alta suma asegurada. Richard como beneficiario. El contrato firmado justo después de la muerte de su madre. Y, sobre todo, la expresión asustada de Emma. Todo esto podría no ser una coincidencia. «Lo entiendo», dijo Mary con voz temblorosa. «Bajemos en silencio. Saldremos por la puerta trasera». Las dos comenzaron a bajar las escaleras en silencio. Sin embargo, se oía la voz de Richard desde el salón. Estaba hablando con alguien. Mary se detuvo a mitad de las escaleras y escuchó las voces. «Está todo listo». La voz de Richard tenía una frialdad desconocida. «Cuento contigo para el manejo del sistema de seguridad. El tiempo es crucial». Otra voz masculina respondió. «Entendido. Lo activaré tan pronto como reciba la señal». Mary se quedó paralizada de terror. Rápidamente tiró de la mano de Emma y se dirigió a la puerta trasera a través de la cocina. Cogiendo sus pertenencias, agarró el pomo de la puerta. Pero no giraba. «No se abre», murmuró Mary presa del pánico. «Mamá». La voz de Emma resonó suavemente. «Está cerrada por fuera». En ese momento, el olor a gasolina comenzó a flotar alrededor de la casa. El fuerte olor a productos químicos invadió las ventanas. Simultáneamente, el sistema de seguridad de la casa comenzó a activarse de repente. No sonó ninguna alarma, pero las persianas metálicas instaladas en las ventanas y puertas comenzaron a bajar todas a la vez. Estaba sucediendo. Estaban atrapadas. «Emma», gritó Mary con miedo. Intentó desesperadamente encontrar otra salida, pero todas las ventanas y puertas estaban completamente selladas con persianas metálicas. Mary estaba a punto de entrar en pánico, pero la voz tranquila de Emma la hizo reaccionar. «Mamá, por aquí». Emma se mantuvo tranquila. «Hay una puerta oculta detrás de la despensa». Siguiendo las indicaciones de Emma, Mary se dirigió a la despensa de la cocina. Detrás de los estantes de comestibles había una pequeña puerta, imperceptible a primera vista. Emma, sin dudarlo, movió el estante y tiró de una manija oculta.
Se abrió una pequeña puerta que revelaba un oscuro pasadizo. Emma, esto es. Mary estaba asombrada. Ni papá ni la abuela saben de esto. Lo encontré, dijo Emma con orgullo. La abuela me lo dijo en mi sueño. Mary dudó por un momento. El temor de que fuera una trampa cruzó por su mente. Pero en algún lugar de la casa, empezó a oír el sonido del fuego ardiendo. El olor a humo se intensificaba gradualmente. No tenía elección. Emma, ve tú primero. Te seguiré justo detrás. Mary guió a su hija hacia el pasadizo. El estrecho pasadizo parecía ser un antiguo pasadizo secreto de servicio. El polvo y las telarañas colgaban del techo, lo que sugería que no se había utilizado durante décadas. El pasadizo era tan estrecho que tuvieron que agacharse para avanzar. «Mamá, ¿está bien?» Emma se giró y preguntó. No parecía tener miedo. Más bien, tenía una expresión llena de seguridad, como si algo la guiara. «Estoy bien», Mary intentó sonreír, pero su corazón latía con fuerza por el miedo. Las preguntas seguían apareciendo en su mente. ¿Richard estaba realmente tratando de matarla? ¿Solo por la herencia? ¿Cómo sabía Emma sobre este pasadizo? Después de caminar un rato, el pasadizo descendía suavemente, continuando bajo tierra. ¿Sabes a dónde lleva esto?, preguntó Mary. Sí, respondió Emma. Sale debajo del cobertizo del jardín. La abuela me lo dijo. El olor a humo se hizo más fuerte, y detrás de ellas se oyó un fuerte sonido como una explosión. El fuego parecía extenderse rápidamente. Las dos se apresuraron por el estrecho pasadizo, casi arrastrándose. Finalmente, apareció una pequeña luz al final del pasadizo. Era una pequeña puerta incrustada en la pared del sótano. Cuando Emma empujó la puerta, se abrió con un crujido de bisagras oxidadas. Más allá estaba el espacio subterráneo de un cobertizo, a poca distancia de la casa. ¡Rápido! Mary levantó a Emma y corrió hacia las escaleras del cobertizo. Cuando abrieron la puerta del cobertizo, el aire fresco de la mañana las recibió. Mirando hacia atrás, la casa ya estaba envuelta en llamas. Un humo negro se elevaba hacia el cielo y el sonido de las sirenas se acercaba al vecindario. «Mamá, vamos a casa de Barbara», sugirió Emma. Barbara era una amiga íntima de Mary que vivía a 2 casas de distancia. Mary abrazó a Emma con fuerza. «Emma, me salvaste la vida». Emma miró el rostro de su madre. Había una calma adulta en sus ojos. «La abuela nos está cuidando». Sabía del plan de papá. Mary tembló ante las palabras de su hija. Había una certeza en ellas que parecía ir más allá de la imaginación de una niña. Las dos se apresuraron a la casa de Barbara. Barbara estaba preparando su café de la mañana. Cuando abrió la puerta, allí estaban Mary y Emma, cubiertas de hollín. Sus expresiones estaban grabadas con un terror indescriptible. «Mary, ¿qué pasó?» Barbara las invitó rápidamente a entrar. «Barbara, llama a la policía», la voz de Mary temblaba. Richard prendió fuego a la casa. «Intentó matarnos». Aunque las palabras eran difíciles de creer, Barbara no dudó en coger el teléfono. Fuera de la ventana, el humo negro ya se elevaba y se acercaba el sonido de las sirenas. Cuando llegaron la policía y los bomberos, la casa de los Wilson ya estaba envuelta en llamas. Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, los agentes tomaron declaración a Mary y Emma. Mary, aunque confusa, insistió en que no se trataba de un incendio accidental, sino de un intento de asesinato premeditado. «Señora, esa es una acusación grave», dijo un detective mayor. «¿Tiene alguna prueba?» Con manos temblorosas, Mary sacó su teléfono móvil. «Anoche, tomé fotos de los documentos del seguro de vida que encontré en el estudio de mi esposo. Recientemente, contrató una póliza de alto valor a mi nombre». El detective miró la foto y frunció el ceño. «Esto solo no es suficiente. Además, mi hija Emma escuchó la conversación de mi esposo». Mary puso su mano sobre el hombro de Emma. Emma empezó a hablar en voz baja. Papá estaba hablando con la abuela por teléfono. Dijo, «Si Mary se va, todo será mío». Luego dijo, «El truco está en hacer que parezca un accidente». El detective miró a Emma con amabilidad. «¿Cuándo y dónde escuchaste esto?» «Hace 3 días. Fuera del estudio de papá», respondió Emma, detallando los hechos con precisión. «Papá estaba hablando por teléfono y no se dio cuenta de mí. Luego estaba mirando los viejos planos de la casa. Dijo que la modificación del sistema de seguridad estaba completa. Por la tarde, la situación en el lugar de los hechos había cambiado drásticamente. El investigador de incendios anunció los hallazgos preliminares. Esto es claramente un incendio provocado. Se detectaron rastros de gasolina alrededor de la casa.
Además, el sistema de seguridad fue modificado deliberadamente para permitir el cierre remoto de ventanas y puertas desde el exterior. Los detectives se apresuraron a localizar a Richard Wilson. Rápidamente se hizo evidente que su supuesto viaje de negocios era una mentira. Sus colegas de trabajo testificaron: no habíamos oído que Richard se iba de viaje de negocios. Por la noche, Richard fue encontrado en una gasolinera en la carretera interestatal y arrestado. Se encontraron documentos de robo de identidad y una gran cantidad de dinero en efectivo en el maletero de su coche. «Soy inocente», gritó Richard en la sala de interrogatorios. «Todo fue un plan de mi madre. Me coaccionó». Ellen Wilson también fue arrestada en su casa. Al principio, mantuvo la compostura, pero cuando se enteró de que Richard la culpaba, su actitud cambió por completo. «Ese hijo ingrato. Lo sacrifiqué todo por él». A medida que avanzaba la investigación, se reveló toda la extensión del horrible plan. Richard estaba realmente en serios problemas financieros. Su puesto en la empresa de inversiones era solo una fachada, y había estado endeudado durante muchos años. Además, tenía un amante y planeaba empezar una nueva vida utilizando la herencia dejada por la madre de Mary. «Parece que estuvo viviendo una doble vida durante años», le explicó el detective a Mary. Después de la muerte de su madre, puso su mirada en su patrimonio. «Parece que se impacientó cuando no decidiste qué hacer con los bienes». «Me pregunto si mi madre se dio cuenta de algo», murmuró Mary. Sorprendentemente, se encontraron pruebas en el diario de la madre de Mary que mostraban que se había dado cuenta de la verdadera naturaleza de Richard. Había una entrada que decía: «Richard se me acercó para hablar de una inversión, pero la rechacé después de enterarme de que su empresa estaba en problemas financieros». Había estado tratando de advertir a Mary, pero murió repentinamente a causa de una enfermedad. El juicio comenzó 3 meses después. La fiscalía presentó amplias pruebas. Se descubrieron numerosas conversaciones planificadas entre Richard y Ellen en el teléfono móvil de Richard, que revelaban planes detallados para hacer que pareciera que Mary y Emma habían muerto en un accidente. El acusado, Richard Wilson, planeó meticulosamente matar a su esposa e hija para obtener la herencia, dijo el fiscal al jurado. Modificó el sistema de seguridad de la casa y ejecutó el plan a sangre fría de atrapar a su esposa e hija y prender fuego a la casa. La defensa trató de cuestionar el estado mental de Richard, pero de repente cambió de estrategia e intentó culpar a Ellen. «Mi madre me estaba manipulando. No podía escapar de su control». Sin embargo, esta estrategia fracasó. Ellen se enfureció y testificó con sorprendente franqueza sobre sus años de control sobre su hijo, así como sobre su propio papel en este plan. «Estaba decidida a hacer cualquier cosa por la felicidad de mi hijo. Mary no era digna de él. Pensé que si ella se iba, Richard podría alcanzar el éxito que le estaba destinado». Pero el testigo más importante del juicio fue Emma. Con una compostura que superaba con creces su edad, testificó sobre haber escuchado la conversación de su padre y su abuela, haber encontrado los planos de la casa y que su abuela le había contado en un sueño la existencia del pasadizo secreto. «¿Quién es esta abuela a la que te refieres?», preguntó el fiscal. «La mamá de mamá», respondió Emma simplemente. «Me dijo que papá estaba planeando algo malo». Una emoción silenciosa se extendió entre los miembros del jurado. La fe pura y el coraje de una niña de 6 años habían salvado 2 vidas. Finalmente, tanto Richard como Ellen fueron declarados culpables. Richard fue condenado a 15 años por intento de incendio provocado e intento de asesinato, mientras que Ellen recibió una condena de 8 años por conspiración. Fuera del juzgado, Mary abrazó a Emma con fuerza. «Salvaste nuestras vidas, Emma». Emma miró a su madre. «Mamá, ahora solo somos nosotras dos, ¿verdad?». «No, nos tenemos la una a la otra», Mary sonrió. «Y parece que la abuela también nos está cuidando». Se alejaron cogidas de la mano. 6 meses después del juicio, en una tarde de otoño, Mary miraba por la ventana de su nueva casa al jardín donde bailaban las hojas caídas. Esta casa, comprada en un pequeño pueblo de los suburbios de Boston, era mucho más pequeña que su antigua y lujosa mansión, pero estaba llena de calidez. «Mamá, mira». Emma llegó a casa del colegio y le mostró un dibujo. «La maestra dijo que mi dibujo estará en la exposición de arte». Mary cogió el dibujo de su hija. Representaba a 3 mujeres: Mary, Emma y la madre de Mary. «Maravilloso, Emma. La abuela también estaría feliz». Emma sonrió. «Mamá, me alegro de haberte dicho que escapáramos ese día». «Yo también», Mary abrazó a su hija. Desde aquel incidente, Emma había mostrado una notable capacidad de recuperación con la ayuda del psicólogo Michael Foster.
Había hecho amigos en su nueva escuela y estaba empezando a desarrollar su talento artístico. La propia Mary también había retomado su trabajo en el Museo Oliver mientras lidiaba con sus heridas emocionales. También estaba avanzando en los planes para crear una fundación para apoyar a las jóvenes artistas, utilizando parte de la herencia de su madre. ¿Has decidido el nombre de la nueva fundación?, preguntó Emma. Estoy pensando en llamarla Sueño Inverso. Significa un primer paso hacia un nuevo sueño, respondió Mary con una sonrisa. Mientras tanto, los días de Richard en prisión eran sombríos. Solicitaba repetidamente una reducción de la condena, sin dejar de afirmar: es una acusación falsa creada por los delirios de mi esposa y la imaginación de mi hija. Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía eran abrumadoras. Sus colegas de la empresa también testificaron sobre sus años de deshonestidad y mentiras. Lo más irónico fue el colapso de la relación entre Richard y su madre, Ellen. El hecho de que Richard culpara a su madre durante el juicio había creado una brecha irreparable entre ellos. Ellen estaba aislada en prisión y era conocida como la prisionera más lastimosa. Solo repetía a los demás reclusos: fue por mi hijo. Un día, Mary estaba haciendo una última clasificación de las pertenencias de su madre. Entre viejos cuadernos, encontró un sobre. Dentro había una carta escrita a mano por su madre que decía: Richard se me acercó para hablar de una inversión, pero la rechacé. Descubrí que su empresa estaba en problemas financieros. La fecha era 2 semanas antes de la muerte de su madre. Mary entregó esta carta a la policía. Esto condujo a una investigación adicional sobre Richard, y empezaron a surgir sospechas sobre la muerte de su madre también. La causa de la muerte, que se creía natural, hizo que Mary intentara apartar ese pensamiento. En Nochebuena, Mary y Emma estaban pasando el rato frente a la chimenea. El psicólogo de Emma, Michael, también había sido invitado, y los tres compartieron una cálida velada juntos. Durante los últimos 6 meses, Michael se había convertido gradualmente en parte de la vida de Mary y Emma. Al principio profesionalmente, luego como amigo, y ahora como alguien de la familia. «Mamá», preguntó Emma de repente, «¿qué es una familia de verdad?». Mary pensó por un momento y respondió con suavidad: «No se trata de lazos de sangre, sino de cuidarse y protegerse mutuamente». Emma sintió como si comprendiera y dijo: «Por eso pudimos convertirnos en una familia de verdad». Después de pensar un poco más, continuó: «No eran la abuela y papá una familia. Se querían, pero no era un amor sano», explicó Mary con suavidad. «El verdadero amor significa desear la libertad y la felicidad del otro. No se trata de utilizar a alguien para tus propios deseos». Emma miró a Michael y sonrió. «¿Why, Michael? ¿Puede Michael formar parte de nuestra familia?». Los dos adultos intercambiaron miradas y las mejillas de Mary se sonrojaron. Michael sonrió con suavidad y respondió: «Eso es algo de lo que hablaremos todos algún día». La nieve había empezado a caer en silencio fuera de la ventana. Una sensación de anticipación por un nuevo año y un nuevo comienzo envolvía esta pequeña casa. Mary abrazó a Emma con fuerza. «Tu valentía creó nuestra nueva vida». Con estas palabras, daban un paso hacia un futuro brillante.